de hoy vamos a desarrollar el tema sobre sociedades preestatales, haciendo énfasis en la familia. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de la sociedad. ¿Qué viene a ser la sociedad? La sociedad debe de entenderse como aquel grupo de personas que se integran a efectos de hacerle frente a la adversidad que nos trae la naturaleza. Este grupo de personas también se integra para poder cumplir objetivos en forma más rápida. Téngase en cuenta que un rasgo del ser humano es su característica social. El ser humano busca integrarse con otros seres humanos a efectos de conformar grupos sociales. Muy bien, en todo caso yo les he traído algunos conceptos que se encuentran en el diccionario usual a efectos de poder conceptualizar, a efectos de definir el término de sociedad, ¿no? Entonces tenemos los siguientes conceptos. La sociedad es la reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. La sociedad es también la agrupación de individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. En sociología, sociedad también significa grupo de personas con una estructura social, ¿no? En zoología, es la agrupación de animales de la misma o distinta especie. De todas esas acepciones que hemos podido dar lectura, pueden ustedes evidenciar que el rasgo común se refiere a la agrupación de personas. Agrupación de personas que va a permitir, vuelvo a decir, el cumplimiento de objetivos y de fines de la vida, ¿cierto? Obviamente, constituir esos grupos sociales trae una serie de ventajas para los propios integrantes de ese grupo social. Les puse como ejemplo la anterior sesión en los albores de la humanidad. Lógicamente, cuando el ser humano estaba en un nivel de barbarie, tenía que satisfacer sus necesidades de alimento y para ello realizaba una actividad, la actividad de la caza. Pero esa actividad de la caza, lógicamente, enfrentaba al ser humano de aquel entonces con bestias de superlativo tamaño, de un peso formidable, bestias salvajes de aquel entonces, que merecían de que el ser humano se integre, se junte con otros hombres, y que en esta agrupación, en este equipo de trabajo, se distribuye el rol para poder hacerle frente a ese animal gigante, ¿no? Solo así el hombre podía tener éxito. Entonces, les voy a traer también otro ejemplo, un ejemplo ya de la modernidad. En la actualidad también observamos grupos sociales que se conforman. Por ejemplo, tenemos a las empresas, ¿no? Las empresas son unidades de producción, son unidades económicas donde se observa también la existencia, la presencia de seres humanos. Estos seres humanos integran este grupo social, que para el ejemplo es una empresa, donde cada uno de ellos asume un rol determinado a efectos de mantener esa maquinaria de producción. Lógicamente, la unión va a traer ventajas. ¿Por qué? Porque va a permitir la creación de riqueza, que a su vez
se va a retribuir a cada elemento de esa empresa, ¿no es cierto? Muy bien, pero también sociedad vamos a poder observar plasmada, por ejemplo, en los gobiernos locales, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales y finalmente el Estado. Todas estas organizaciones son formas de sociedad, ¿no? Muy bien, entonces son conceptos elementales de lo que es sociedad. Muy bien, ¿a qué se refiere sociedad preestatal? Sociedad preestatal se refiere a los grupos sociales que se han conformado antes de la existencia del Estado. Muy bien, entonces, para poder entender la dimensión, todo lo que significa el Estado, habrá que referirnos también a aquellas sociedades preestatales, aquellos grupos sociales que se han desarrollado en el pasado, ¿no? Antes de la aparición del Estado. Muy bien, entonces, antes de la aparición del Estado, había una serie de grupos sociales que se han conformado. El primero de ellos, el que se desarrolla hasta la fecha, puede entenderse como una constante en todo el proceso histórico evolutivo de nuestra humanidad. Ese grupo social que está vigente debería ser la familia. Entonces, para poder entender al Estado, habrá que entender la presencia de la familia durante todo este proceso histórico evolutivo. Muy bien, en todo caso, vamos a hablar ahora de la familia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser la familia? La familia debe de entenderse como la célula de la sociedad. Es aquella unidad social sobre la cual se va a construir grupos sociales más complejos, mucho más numerosos. En los albores de la humanidad también habían familias. Y vamos a analizar cómo es que esta familia ha podido conformarse, ¿no? En un primer momento debemos de destacar que la unión de seres humanos se debe básicamente a la satisfacción de las necesidades biológicas y fisiológicas que son naturales en el ser humano. A partir de ello podríamos entender de que la atracción sexual que es natural entre seres humanos del sexo opuesto permite la unión, permite, digamos, la cohesión a partir de ese rasgo de la sexualidad. A partir de la sexualidad, lógicamente, a partir del desarrollo de la sexualidad de estos dos seres humanos del sexo opuesto, empieza a observarse los frutos, es decir, empieza a verse la presencia de hijos, ¿no? Con el transcurso del tiempo, los padres empiezan a fortalecer lazos con sus hijos, lazos importantes, lazos fuertes, lazos sociales, consanguíneos con sus hijos, lazos entre padres e hijos, lo cual va a servir para reforzar la unión de este grupo social que se va a fortalecer, que va a empezar a fortalecer la familia, ¿no? De igual manera debemos de tener en cuenta de que ya este grupo social que estamos analizando, que viene a ser la familia de aquellos tiempos, de los albores de la humanidad,
empieza también a fortalecerse, no solamente por esos lazos consanguíneos que se desarrollan entre padres e hijos, sino que también empieza a reforzarse por las condiciones materiales, económicas de cada momento histórico, ¿no? Entonces, el hecho de vivir en un grupo social, en este caso el hecho de vivir en familia, también va a permitir que se aspire a un mejor estándar de calidad de vida, ya que este pequeño grupo social va a permitir el afianzamiento de la familia y de la subsistencia de sus integrantes en la naturaleza, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, debemos entender que también los integrantes del grupo familiar de aquel entonces, para mantener la seguridad frente a otros grupos sociales, tendrá que juntarse de repente con otras familias a efectos de hacer más numeroso el grupo social. Entonces, fíjense, las familias empiezan a unirse para conformar grupos sociales mucho más complejos, que en un primer momento les van a asegurar seguridad frente a otros grupos sociales, ¿no? Entonces, son las condiciones previas que debemos de entender para poder comprender cómo es que se ha formado el Estado a partir de la agrupación de varias familias, ¿no? Pero eso lo vamos a detallar en la siguiente sesión cuando hablemos de horda, clan, tribu, ¿no? Prosigamos hablando con la familia. A lo largo de todo este proceso histórico evolutivo de la humanidad, también podemos observar de que la familia ha sufrido una serie de cambios, una serie de cambios que se ajustan a las particularidades de los momentos históricos determinados. Entonces, para poder entender esa evolución de la familia, vamos a referirnos, vamos a invocar a un estudioso, en este caso a Federico Engels. Federico Engels va a establecer 4 tipos de familia. Una familia consanguínea, una familia unalúa, una familia simbiásmica, una familia monogámica. Él sostiene de que existen 3 momentos históricos evolutivos de la sociedad. El primero de ellos es el salvajismo. Luego viene la barbarie y luego viene la etapa de la civilización. A cada uno de estos momentos históricos se le hace pertinente un determinado tipo de familia, ¿no? El primero de ellos, lo vamos a analizar, viene a ser la familia consanguínea, que se va a desarrollar principalmente en la etapa del salvajismo, ¿no? ¿Y en qué consiste esta familia consanguínea? Muy bien, esta familia pudo surgir, ¿no es cierto?, en el salvajismo, a través de una forma de unión basado en el sexo, con la única intención de procrear la especie. Tal unión pudo dar origen a un tipo de familia llamada consanguínea, que se caracteriza por el comercio sexual imperante entre los miembros de la familia, abuelos y abuelas, padres y madres, hermanos y hermanos, todos entre sí. En un primer momento, en todo caso, la familia se va a caracterizar por un rasgo sexual marcado, ¿no? El comercio sexual es regular entre todos los miembros de esa familia. Todavía no hay patrones que puedan limitar de repente la relación sexual entre padres e hijos, entre hermanos.
se desarrollan formas de incesto. Lógicamente son características de la familia de aquel entonces, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es comprenderlas, entenderlas como manifestaciones de aquel entonces. Tenemos otro tipo de familia, la familia Punalúa. Este tipo de familia ya empieza a limitar el comercio sexual, ya no se desarrolla en forma indiscriminada entre los miembros de la familia. Ahora va a haber ciertas prohibiciones. Por ejemplo, dentro de ese comercio sexual ya no va a participar los padres e hijos, ¿no? Se va a desarrollar en el estadio más avanzado del salvajismo esta familia Punalúa, que se caracteriza porque los matrimonios en grupo van a hacerse presentes. Los maridos son compartidos por un grupo de hermanas cercanas o lejanas, menos las propias hermanas. Se establece la institución de la gens como base de la organización social. Es decir, en la familia Punalúa se va a prohibir las relaciones sexuales entre padres e hijos, pero ya empieza a limitarse ese comercio sexual. Por ejemplo, se tiene una familia donde hay un gran número de varones, por decir unos 6 varones, que son hermanos. Y lógicamente, estos hermanos van a poder contraer matrimonio con las hermanas de otra familia. Es decir, empieza a desarrollarse el matrimonio por grupos, pero hermanos y hermanas de distintas familias, ¿no? Luego vamos a tener a la familia simbiásmica, que es una familia que se va a desarrollar en la época de la barbarie, ¿no? Y tiene las siguientes características. Ya es una familia un poco más evolucionada, es una familia que empieza a caracterizarse porque se habla ya de la poligamia, es decir, se le va a dar mayor prevalencia al rasgo patriarcal de la familia. El varón va a tener mayores privilegios y va a tener la licencia de poder tener otras esposas, ¿no? Pero empieza a restringirse dicha libertad para la mujer, ¿no? Se va a exigir fidelidad por parte de la mujer, pero todavía se va a mantener como un rasgo normal de aquella familia el hecho de que el varón pueda tener varias esposas, ¿no? Muy bien, entonces vuelvo a repetir, son descripciones de las formas de familia que se han desarrollado a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de todo ese proceso histórico evolutivo. Lo que nos queda a nosotros es entender ese tipo de familias, ¿no es cierto? Muy bien, y luego tenemos a la familia monogámica. La familia monogámica ya es una familia que se desarrolla propiamente dentro de el momento histórico de la civilización. Aquí ya empieza a limitarse la poligamia, ¿no es cierto? Empieza a mantenerse, empieza a construirse, digámoslo así, empieza a construirse una familia que se caracteriza por un matrimonio único y singular, donde el varón tiene una sola esposa y donde la mujer tiene un solo esposo, a efectos de asegurarse que los hijos sean propios del varón,
y lógicamente a ellos se les pueda heredar todo el patrimonio, ¿no? Esta familia monogámica también se caracteriza porque se mantiene el predominio del hombre, ¿no? Pero también en forma clandestina se mantienen algunas características de la familia simbiásmica. El hombre puede romper los lazos y ser infiel, pero desde una dimensión clandestina, ¿no? Porque si es evidente el rompimiento de esos lazos y la infidelidad del varón es evidente, es de manera pública, lógicamente ello va a ser catalogado de inmoral, ¿no? Por lo tanto, se mantiene esas características de familia simbiásmica, pero siempre y cuando se desarrollen en un plano clandestino, ¿no? A la mujer se le va a seguir exigiendo fidelidad, ¿no? Muy bien. Entonces, es una familia que se desarrolla en la etapa de la civilización. En la actualidad se acepta a una familia monogámica, ¿no? Que tiene características que les he comentado, ¿no? La unión de un varón y una mujer, ¿no? Se mantiene una unión de naturaleza monogámica, solamente se acepta a un esposo con su respectiva esposa. En la actualidad inclusive está prohibido la poligamia, al menos en nuestra sociedad se prohíbe la bigamia, ¿no? No puede haber un varón que a la vez esté casada con dos mujeres, eso está prohibido. Sin embargo, en forma clandestina, mientras no sea público, se realizan lógicamente, se observa la presencia de muchos rasgos de infidelidad, ¿no? Bueno, en todo caso son las características de este tipo de familias que se han desarrollado a lo largo del proceso evolutivo, ¿no? Muy bien, vamos a proseguir analizando a la familia, pero ahora lo vamos a hacer desde el plano jurídico. ¿Cómo es que la Constitución aborda a la familia? Muy bien, entonces debe de entenderse previamente que la familia es la célula de la sociedad, como lo habíamos manifestado. En la familia también se va a observar una serie de rasgos importantes que van a servir para que se forme el futuro ciudadano. Es decir, la familia es aquella unidad de seres humanos donde se transmite conocimientos de generación a generación, de tal manera que la familia es importante para construir una sociedad sana, una sociedad cuyos ciudadanos tengan bien entendidos y comprendidos su rol social, donde cada ciudadano entienda y comprenda y practique valores que permitan mantener la paz social. Entonces, la familia se convierte en la piedra angular para la transmisión de valores, la transmisión de costumbres milenarias, de conocimientos. En la familia es donde el ser humano empieza a adquirir conocimientos, respeto por los valores, respeto por las normas de convivencia social, pero también la familia va a asegurar que el ser humano se desarrolle a plenitud, ¿no? Entonces,
Fíjense, hablar de familia es hablar de una unidad de la célula de la sociedad como trascendental para la construcción de sociedades. De tal manera que a partir de esa importancia, el derecho debe de proteger a la familia y lo hace a través de la Constitución y a través del Código Civil, libro tercero. Muy bien, entonces vamos a analizar los artículos que implican la protección de la familia en nuestra Constitución. Tenemos el artículo 2, inciso 6 e inciso 7, que establecen lo siguiente, ¿no? Toda persona humana tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Toda persona humana tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias, ¿no? En todo caso, la Constitución va a garantizar la intimidad personal y la intimidad familiar, entendiéndose que el derecho a la intimidad personal y familiar van a servir como garantía para el desarrollo personal y familiar del ser humano. Es aquella reserva, aquel espacio que está restringido, aquel espacio íntimo al que no puede ingresar de repente los medios de comunicación, no pueden ingresar los sistemas informáticos, no puede ingresar otra persona, otro ciudadano. Son espacios reservados para el desarrollo íntimo, personal y familiar. ¿Sí? Por ejemplo, ese espacio íntimo se desarrolla dentro del hogar, dentro de, del domicilio. Allí, lógicamente, la familia desarrolla sus lazos, desarrolla sus actividades. Y ese espacio está reservado, garantizado por la Constitución. Ningún ser humano ajeno a esa familia puede ingresar a ese domicilio familiar e interrumpir con ese desarrollo familiar, ¿no? Ello está prohibido. No puede ingresar y mucho menos de repente sin consentimiento de la familia firmar, ¿no? O dar informaciones inexactas sobre la intimidad de la familia, ¿no? Tenemos el artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Y finalmente, protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. En todo caso, volvemos a decir de que la familia es la célula de la sociedad. Es una unidad social fundamental para poder construir grupos sociales mucho más complejos. Volvemos a indicar de que en la familia se forma al futuro ciudadano, aquel ciudadano que va a integrar el Estado, que va a cumplir con las normas, que va a desempeñarse a plenitud, respetando la norma, valores, respetando normas de trato social, de convivencia. Entonces es fundamental a la familia, es fundamental proteger a la familia justamente a efectos de garantizar el pleno desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque en la familia no solamente hay transmisión de conocimientos de generación a generación, sino que también ahí la familia cumple una labor importante en la formación y en la salud mental
de sus integrantes. Es importante que los padres asuman su rol de padres y guíen a sus hijos por la senda de los valores. Es importante que los padres asuman su rol y formen buenos ciudadanos, con ética, con honestidad. La familia es la primera escuela, ¿no? Ahí se forman el respeto por los valores importantes para poder construir sociedad. Algo que en la actualidad está haciendo falta en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creemos de que aquí los centros educativos, primaria, secundaria, centros superiores, universidad, en forma aislada deben de entender el proceso educativo y formativo de la persona, olvidándonos los ciudadanos de que hay que darle importancia también y hay que entender que la familia tiene un papel importante también en la formación del ser humano. Y ahí, lógicamente, es difícil de que el Estado intervenga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una reserva al derecho a la intimidad familiar, hay una reserva a la intimidad familiar. Por lo tanto, es importante que los padres asuman ese rol, ¿no? Tienen un papel importante en la formación de ciudadanos. Lógicamente, ello va a complementarse ya con la actividad educativa que va a brindar el Estado, ¿no? Entonces, fíjense la importancia. Bajo ese enfoque, el Estado garantiza, protege a la familia y promueve el matrimonio, entendiendo de que el matrimonio va a ser aquel vínculo jurídico que va a garantizar esa relación social que se va a desarrollar entre dos personas del sexo opuesto, con la finalidad de hacer vida en común, con la finalidad de procrear, ¿no? Y así, lógicamente, poder perennizar a la especie humana. Así que la Constitución promueve el matrimonio, ¿no? Como una consolidación de la relación social que en un primer momento se ha desarrollado entre Karina y entre Alberto, por ejemplo. Entonces, Karina y Alberto han decidido formar una familia porque son el uno para el otro. Pero, lógicamente, esa unión tiene que garantizarse a través del matrimonio. Es una institución jurídica que consolida esa decisión de Karina y de Alberto, ¿no? Pero en el transcurso de la vida de Karina y Alberto, lógicamente estos deciden tener prole, deciden procrear, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una situación natural de las personas, el hecho de poder perennizarse en la historia a través de sus hijos. Entonces, deciden procrear, tener hijos. Y lógicamente esa situación es protegida por el derecho a través del matrimonio. Esta institución jurídica del matrimonio va a establecer derechos y obligaciones para los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, fíjense, la Constitución protege a la familia, ¿sí? La reconoce como una institución fundamental y natural de la sociedad. Les decía que la familia es la célula de la sociedad porque a partir de esta unidad social se van a poder construir otros grupos sociales. La unión de varias familias origina comunidades, ¿no? La unión de varias comunidades a su vez origina distritos. La unión de varios distritos originan regiones. La unión de varias regiones van a originar
lo que conocemos como Estado, ¿no? La unión de varios estados van a originar los continentes. Entonces, fíjense, de toda esa gradación social como unidad fundamental, observamos la existencia de la familia, ¿no? Muy bien, luego vamos a proseguir analizando el artículo 6 de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que establece nuestro artículo 6? Vamos a dar lectura para hacer el comentario correspondiente. Artículo 6. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables, ¿no? Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. Muy bien, en todo caso, aquí el Estado garantiza que los miembros de la familia, tanto el esposo como la esposa, tienen la libertad para poder decidir cómo realizar ese proceso de transmisión de conocimientos de generación en generación. La familia tiene autonomía, ¿no? Se rige bajo sus propias costumbres, sus propias características, pero sobre esa base el Estado interviene en el sentido de que éste promueve la paternidad y maternidad responsables. Si bien es cierto, esposo y esposa tienen toda la libertad para decidir sobre el número de hijos que deseen tener, pero el Estado interviene en el sentido de promover la información de paternidad y maternidad responsable, tratando de advertirle, ¿no es cierto?, los efectos de tener una prole considerable en una situación coyuntural moderna como la que estamos afrontando. En la actualidad tenemos una población superlativa a nivel mundial. A nivel de nuestro país somos 32 millones de seres humanos. Lógicamente es una población gigantesca, superlativa, que hace difícil que el Estado satisfaga las necesidades de toda esa población. Entonces, para evitar mayor sobrepoblación, también tendrá que limitarse el número de hijos que desea tener una familia. Lo más recomendable es que el esposo y la esposa tenga un hijo por familia. Hoy en día eso es lo más recomendable. Y que tengan ese hijo ya cuando la familia se haya posicionado económicamente y socialmente, porque no se puede traer hijos al mundo en circunstancias económicas no consolidadas, no solventes. ¿Por qué? Porque eso generaría mayor dificultad de desarrollo para la familia. Por lo tanto, el Estado se preocupa a través de sus instituciones de promover la paternidad y maternidad responsables, ¿no? En la actualidad observamos que hay un despertar de la sexualidad, el acceso al libre desenvolvimiento de la sexualidad empieza a materializarse ya antes de los 18 años, antes de la mayoría de edad. Y la actualidad, la realidad nos muestra ello, que hoy por hoy los adolescentes experimentan, ponen en desarrollo su vida sexual a partir de 14 años, ¿no? Lógicamente, hoy en día ese es el estándar, ¿no? Pero es una realidad que no se debe de dejar de lado. Por el contrario, se empieza a fomentar, no solamente en las instituciones educativas, sino también en otro tipo de instituciones estatales, el hecho de tener una sexualidad responsable, utilizando métodos anticonceptivos que permitan evitar de que
hayan padres adolescentes, ¿no? Imagínense, padres adolescentes que todavía no han podido desarrollarse como a todo nivel como seres humanos, todavía están en ese proceso de formación, ¿no? Y ellos, lógicamente, de acuerdo a ley, lo van a adquirir una vez que hayan superado los 18 años. Antes todavía se entiende de que el ser humano está en formación y lógicamente ese proceso va a ser truncado si es que se tiene hijos en esa etapa de adolescente. Por eso se deben de usar los métodos anticonceptivos que son promovidos por el Estado a través de sus instituciones educativas y también las instituciones que prestan el servicio de salud, postas médicas, hospitales, tienen también esa labor de difundir los mecanismos para promover la paternidad y maternidad responsables, ¿no? Estamos viendo los efectos de la sobrepoblación hoy por hoy en esta coyuntura de emergencia sanitaria. ¿Sí? Los recursos, lógicamente, no pueden, no pueden extenderse a toda esa población. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. ¿Sí? De tal manera que para evitar en el futuro, digamos, esa limitante, hay que empezar a entender de que como ciudadanos debemos de asumir nuestro rol y desarrollar una sexualidad responsable, utilizando los métodos anticonceptivos correspondientes, ¿no? A efectos de evitar la reproducción álgida que está haciendo impacto no solamente en el tema social, en el tema del Estado, sino que también a nivel del medio ambiente, ¿no? Si, si no ponemos límite, si no ponemos límite a la procreación, lo más probable es que en el futuro ya no tengamos de repente acceso a los recursos como todavía hoy los tenemos. Lógicamente en el futuro va a escasear el agua, va a haber hambrunas, quizás se van a experimentar en el futuro mayores pandemias, mucho más, mucho más feroces. Entonces, fíjense, el hecho de tener una gran población trae, digamos, una serie de riesgos, ¿no? Entonces, ustedes, como jóvenes ciudadanos, comprender que se debe de desarrollar una práctica de la sexualidad responsable, ¿no? No sería lo más recomendable traer hijos en estas situaciones de emergencia sanitaria global, donde empieza a evidenciarse la escasez de recursos, no es fácil acceder a los servicios básicos de agua potable, ¿no? De saneamiento. Entonces, en esas condiciones, traer hijos al mundo sería un acto de irresponsabilidad, ¿no? Ya cuando se haya consolidado el ser humano en forma económica, cuando éste haya alcanzado solvencia económica, ¿no? También una solvencia moral, donde ya el ser humano se haya desarrollado a plenitud, recién allí podrá ser la etapa para poder pensar de repente en una familia y de repente en tener un hijo, ¿no? Que sería lo más recomendado, ¿no? Podría ser de repente hasta dos, pero más allá, tener 4, 5, 6 hijos, ello lógicamente va a dificultar el desarrollo de la familia, ¿no? Mientras más hijos tengas, lógicamente los recursos económicos de esa familia eh, van a tener que ajustarse un poco más. En todo caso ya se evitará de algunos
de algunos lujos o de algunas necesidades secundarias para tratar de cumplir con esas necesidades básicas ese numeroso, de esa numerosa cantidad de hijos, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa forma. Muy bien. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Bien, entonces en este párrafo debemos de entender que existe derechos y deberes por parte de los padres respecto de sus hijos. Los padres deben de asumir su papel de padres. Así lo establece la Constitución. Ello significa que el hecho de tener un hijo, el hecho de traer al mundo a un ser humano, te va a dar como padre el deber y el derecho de educarlo, de formarlo, de darle todas las herramientas posibles para que ese ser humano sea un futuro ciudadano honesto, próspero, que pueda desarrollarse dentro de la vida social, que pueda alcanzar el éxito. Y para ello, los padres cumplen un papel importantísimo. Transmiten conocimientos, le dan todas las condiciones básicas y fundamentales para que éste pueda, me refiero al hijo, pueda desarrollarse a plenitud, ¿no? Para que pueda defenderse por él mismo, después de haber adquirido los 18 años, ¿no? Que la ley establece como límite para adquirir la mayoría de edad, ¿no? Pero también aquí debemos de entender que este párrafo hace referencia a que los hijos también tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Fíjense, la Constitución establece que los hijos también tenemos toda la obligación de colaborar con, con esa educación que nos posibilitan nuestros padres, con esa formación a través del respeto, a través de la asistencia, a través de la colaboración, ¿no? Entonces, en la actualidad, los hijos debemos de entender que nuestros padres desarrollan una labor bastante abnegada, que se han sacrificado por sacarnos adelante, ¿sí? Y ello debe de ser entendido por los hijos. Los padres que se levantan a tempranas horas para ir al trabajo, para procurar satisfacer las necesidades básicas de la familia, ¿no? También los padres se sacrifican para tratar de, digamos, de cumplir con esas necesidades secundarias que podría tener el hijo. Los padres se encargan de atender la vestimenta, ¿no? Atender los requerimientos básicos y secundarios de sus hijos. En algunos casos se sacrifican y producto de ese sacrificio quizás le dan todo lo mejor a los hijos, ¿no? Les dan educación de repente de mejor calidad que la que se ofrece por parte del Estado. Algunos los matriculan en colegios particulares. Lógicamente todo eso es parte de la libertad que tiene la familia. Sin embargo, destacar que los padres de familia se sacrifican por los hijos. Y los hijos deben de respetar, deben de asistir y colaborar con los padres, ¿no? Si el padre de familia, lógicamente, todo padre de familia asume su rol de jefe de familia y establece roles, ¿no? Dispone quizás de que Margarita, que es su hija,
ayude en las labores domésticas a su mamá. Y eso es natural, eso es razonable. No toda la carga se le va a dar a la madre, ¿no? Pobrecita la madre, aparte de cocinar, tiene que ordenar la casa, aparte de ello, tiene que de repente cuidar a sus hijos y aparte de ello también ir al trabajo. Lógicamente ello desgasta al ser humano, desgasta en este caso a la señora madre. Para evitar ese desgaste evidente, Margarita, que es la hija, tendrá que colaborar. Si la madre va al trabajo, muy bien, en todo caso, Margarita que colabore con la preparación de alimentos, ¿no? De igual manera pasa con Carlos. Carlos es el hijo varón, el hijo primogénito. Y tendrá que colaborar también en los quehaceres del hogar, si así lo dispone el jefe de familia, si dispone, por ejemplo, Carlos, todos los lunes tendrás que echar la basura, o finalmente Carlos, tendrás que sacar a pasear a los animalitos, Carlos tendrá que asumir esa responsabilidad. De esa manera se cohesiona la familia, de esa manera la familia progresa, se desarrolla. ¿Por qué? Porque las actividades se dividen entre todos los miembros de la familia. Pero si todo le vas a dejar a los padres, lógicamente allí habría una desconsideración, ¿no es cierto? No se estaría cumpliendo con lo que sostiene nuestra Constitución. Es obligatorio que los hijos entiendan esta disposición constitucional y respeten a los padres, les hagan caso, ¿no? Los padres lógicamente han vivido, tienen mayor experiencia y sus consejos son los más atinados. Por eso hay algún dicho que dice, no, hay que hacer padre, hay que hacer caso a los consejos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos te quieren, ¿no? Tienen lazos de afinidad y de consanguinidad con sus hijos, de tal manera que los padres nunca desearían el mal a sus hijos. Por lo tanto, los consejos que les brindan son los más acertados, los más pertinentes. En todo caso, los hijos debemos de hacer caso a los padres, ¿no? Muy bien. Prosigamos con el siguiente artículo, el artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Entonces, este artículo también hace referencia a la protección que debe de tener la familia, pero desde un plano de la salud. La salud familiar debe de protegerse, debe de garantizarse por parte del Estado. Así lo garantiza el artículo 7. Muy bien, es por eso que se hace promoción del deporte. Los ciudadanos, sobre todo los integrantes de la familia, deben de entender que la salud es un derecho fundamental de las personas y, y que para garantizar ese derecho fundamental se debe de difundir dentro del seno familiar, se debe de educar dentro del seno familiar las actividades que permitan mantener una salud adecuada. Y una de esas actividades es el deporte. Mente sana en cuerpo sano. De tal manera que yo he visto muchos casos, generalmente aquí en nuestra ciudad, donde el padre y la madre salen a hacer deporte con sus hijos, ¿no? Van a caminar, van a hacer paseos. ¿Quién no ha ido a hacer un paseo de repente al campo y poner en práctica costumbres, tradiciones de nuestro Cusco, hacer una huatia, ¿no? O de repente en algunos otros momentos, sobre todo en el mes de agosto, los padres salen al campo con sus hijos y llevan cometas para, lógicamente,
hacer volar las cometas. Fíjense, todo este tipo de actividades sanas promueven la salud. ¿Por qué? Porque se fomenta el libre esparcimiento, el contacto con el medio ambiente, actividades que van a implicar que los hijos entiendan la realidad, que respeten el medio ambiente, ¿no? También el deporte, ¿no? Sí, significa una actividad que nos va a permitir desarrollarnos en el físico, también en el espíritu, ¿no? Entonces, se observa que padres salen con sus hijos los fines de semana al parque a jugar un partido de fútbol, ¿no? Donde lógicamente se aúna aún más los lazos familiares, ¿no? Pero paralelamente se fomenta el deporte para evitar problemas en la salud a futuro. Entonces, fíjense, los padres de familia tienen que asumir también ese rol, ¿no? Ese rol de promoción de la salud en el seno familiar. Pero al hablar de salud no solamente se hace referencia al aspecto físico, somático, sino que también debe de hacerse referencia a la salud mental. La familia es importante para formar seres humanos con integridad moral, ¿no? Con un espíritu fortalecido, ¿no? Un ser humano que pueda levantarse de las caídas, que pueda levantarse del fracaso, que en una vida es normal que el ser humano se caiga, fracase en sus proyectos, pero lo importante es saber levantarse. ¿Por qué? Porque se ha formado espiritualmente dentro de un seno familiar que le ha procurado, digamos, respaldo, que le ha formado como ser humano íntegro, ¿no? Con valores que le permitan desarrollarse dentro de la sociedad. Entonces, en la sociedad muchas veces no se entiende de repente el respeto que debería de entenderse. Pongo como ejemplo concreto, en algunos colegios, eh, entre compañeros hay malestar, entre compañeros se molestan, ¿no? Llegando hasta extremos de repente como el bullying, ¿no? Pero fíjense, pese a esas dificultades, el ser humano tiene que sopesar, sobrellevar esas situaciones exageradas y tratar de enfrentarlas a efectos de que se erradiquen de repente eh, esas, esos inconvenientes, ¿no? Que en gran medida se van a erradicar por el propio ser humano que las está sufriendo, ¿sí? Siempre y cuando tenga fortalecido el espíritu, ¿no? En algunos casos más extremos ya tendrá que intervenir necesariamente el colegio a través de los profesores o la autoridad correspondiente para evitar que se consolide el bullying, ¿no? Como lo que se observa también en la actualidad. Pero vuelvo a decir, es importante que también la familia no solamente dirija su atención en la salud física, somática, sino que también aquí entra con importancia también que los padres de familia se dirijan a formar una adecuada salud mental en sus hijos, ¿no? Con amor, con respeto a la solidaridad, con humanidad, a efectos de evitar en el futuro, de repente, desbordes, ¿no? Desbordes sociales que tienen una causa. Y la causa está
de repente en algún trastorno mental. Entonces, fíjense, es vital la salud mental, ¿no? Y ello lógicamente lo asegura, lo garantiza el Estado en el artículo 7. Muy bien, en todo caso, ahí en la diapositiva ustedes pueden observar 3 enlaces. Yo les voy a compartir las diapositivas. Dos de ellos se refieren a dos canciones que se han inspirado en los padres, ¿no? Seguramente lo han escuchado ustedes, pero ahora lo van a volver a escuchar. Tienen esa oportunidad para poder entender todo lo que les estoy diciendo, escuchando unas dos bonitas canciones, ¿no? Y el tercer enlace es relativo a la asignatura propiamente dicha. Entonces allí van a poder observar ustedes cómo es que se desarrolla el Estado. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. El artículo 13. El artículo 13 establece lo siguiente: la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Entonces, les decía en un primer momento, la familia es importantísima porque ahí se va a crear las condiciones básicas, fundamentales para formar un futuro ciudadano honesto, con una integridad moral intachable, que respete valores como la honestidad, el respeto, la disciplina, la puntualidad. Todo ello, lógicamente, se va a aprender en el seno familiar. Si en el seno familiar no se ha logrado internalizar esos valores, es difícil que logren conseguirse o internalizarse ya en la dimensión de la educación primaria, secundaria, universitaria, ¿no? Es difícil que el profesor supla la labor del padre de familia, ¿no? Por eso debe de entenderse que el proceso educativo es un proceso integral de varios factores, donde un papel importante lo va a cumplir la familia, donde los padres deben de asumir su rol de padres y contribuir con ese proceso educativo de formación del ser humano, de sus hijos, ¿no? Y ello lo garantiza la Constitución. Los padres tienen toda la libertad para poder decidir sobre las formas de educación que deben de recibir sus hijos, ¿no? De igual manera, tienen toda la libertad para elegir los centros educativos en los cuales van a complementar su educación sus hijos. Puede ser el sector público, puede ser centros educativos de naturaleza privada. Eso ya depende de la decisión de los padres de familia, ¿no? El Estado garantiza esa libertad. Pero ese proceso educativo, lógicamente, tiene que darse respetando los estándares de calidad exigidos por la legislación peruana, ¿no? El hecho, digamos, de que se garantice la libertad en la educación no quiere decir que no se respete la currícula, los cursos que debe de impartirse en el proceso educativo, ¿no? Sobre texto, digamos, de esa libertad, lógicamente no debemos de confundir libertad con libertinaje, ¿no? La libertad significa que se puede desarrollar todo cuanto se le venga en gana al ser humano, pero dentro del marco legal, ¿no? Dentro de los límites legales. Eso es libertad. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero dentro del marco legal. Si te extiendes, te extralimitas, te sales del marco legal, ahí se estaría hablando de libertinaje, se estaría hablando de delito, de ilegalidad,
¿no?, de infracción. Lógicamente eso tiene su sanción. Nos referimos a la libertad. Las familias pueden decidir si matricular a sus hijos en un colegio público o finalmente matricularlos en un colegio privado. Pero en cualquiera de ambos casos, igual se tiene que respetar los cursos elementales, los cursos básicos que ya están establecidos por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Luego tenemos el artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Entonces, el Estado también garantiza que el trabajador que es padre de familia tenga una remuneración adecuada y suficiente para poder satisfacer la necesidad de toda su familia, ¿no? Esto es lo que garantiza la Constitución desde un enfoque jurídico, normativo, teórico, ¿no? En todo caso, estos dispositivos hay que entenderlos como guías que deben de cumplirse, ¿no? Es decir, el ser humano, las familias deben de adecuar sus conductas a estos marcos legales que les vengo mencionando, ¿no?, que los empleadores deberán de ajustar la remuneración que otorgan a sus trabajadores dentro del marco legal establecido en el artículo 24, justamente para garantizar este artículo 24, ¿no? Una adecuada remuneración, lógicamente, va a permitir un adecuado desarrollo, ¿no?, algo que debe de ser así, ¿no? En la práctica, pero observamos que hay mucho irrespeto a este artículo 24. ¿Por qué? Porque entiéndase que para tener una remuneración justa, equitativa, suficiente, habría que otorgar una remuneración que se homologue con el monto que asegure una canasta familiar, que en la actualidad bordea los 3.000 soles. Para tener una canasta familiar, es decir, para satisfacer las necesidades básicas de los integrantes de la familia, por lo menos se requiere 3.000 soles aproximadamente, ¿no? Sin embargo, tenemos una remuneración mínima vital que no alcanza los 1.000 soles, está más o menos por los 970 soles. Entonces, fíjate, con una remuneración mínima vital que no alcanza ese monto para cubrir la canasta familiar que viene a ser 3.000 soles, lógicamente ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Ello que evidencia, o ello cómo se va a tratar de solucionar. Los padres de familia tratan de conseguir 2 o 3 trabajos, ¿sí? Entonces, los padres de familia tienen 2 o 3 trabajos. O, por ejemplo, uno tiene un trabajo y a la vez tiene un negocio para tratar de alcanzar y cubrir esa canasta básica familiar, ¿no? Lo recomendable sería que la remuneración mínima vital se homologue con el monto para cubrir una canasta familiar. Bueno, son circunstancias de nuestra realidad. Seguramente van a mejorar, ¿no?, con el transcurso del tiempo. Aunque le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo un estancamiento económico motivo de esta emergencia sanitaria. Pero bueno, en todo caso, en lo posible se trata de garantizar ese artículo, de cumplir ese artículo, ¿no? Bueno, de igual manera la familia va a ser desarrollada con mayor detalle por el Código Civil y Libro Tercero, ¿no? Bueno, eso sería en todo cuanto a la familia, y que hemos dado por finalizada la exposición de este tema. La siguiente sesión vamos a analizar otras sociedades preestatales, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.